Bueno, buenas tardes. Pues la mesa que presento es de empleo y promoción. Y esta mesa vamos a empezar con Rafael Yagüe, que va a presentar Fundami. A ver, ¿me recuerdas las iniciales? S. Sociedad Limitada Unipersonal. Una propuesta para la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión. Y Rafa es el delegado de la Fundación Amigo en la Comunidad Valenciana. Cuando quieras. Hola, muy buenas. Pues, a ver, quería compartir con vosotros, sobre todo, una inquietud de unos cuantos años ya, de ver cómo, pues, tenemos a muchos chicos, hacemos muchos trabajos con ellos en el centro. Mientras están con nosotros tenemos la experiencia de que pues progresan mucho educativamente, de que avanzan mucho. Sin embargo, un día dejan el centro. Y entonces, pues nuestro trabajo supuestamente se tiene que encaminar ahí. Sin embargo, veíamos algunas deficiencias, ¿no? Evaluábamos qué pasa con los chicos de 18 años cuando no tienen una red de socialización donde ir, cuando acaban. ¿Qué pasa con muchachos que hemos trabajado muchos años pero no tienen medios económicos después para asumir emancipación o su familia no se lo puede dar? ¿En qué situación les dejamos? Y esto pues nos llevaba un poco a la idea de qué ha pasado con el trabajo en inserción sociolaboral, que es una de las tradiciones de la pedagogía amigoniana. Todos, yo creo que cuando empezamos a conocer la pedagogía amigoniana nos maravilla los talleres de los primeros centros, cómo se trabajaba en los talleres, cómo se formaban oficios a todos los muchachos. Y un poco la experiencia de estos problemas con el contraste de lo que se había dado en la tradición, pues nos llevaban a decir, oye, tenemos que generar recursos para volver a recuperar la inserción sociolaboral. Entonces, pues ahí tenéis el objetivo. Una de las líneas de actuación que veíamos era la posibilidad de generar una empresa de inserción. Y nos propusimos hacer un estudio de si esa empresa de inserción iba a ser un recurso idóneo para trabajar la inserción sociolaboral de los chavales. Entonces, había unos cuantos objetivos que teníamos que dilucidar. La primera es que esa inquietud que teníamos, esa percepción de que existía una necesidad del trabajo en la inserción sociolaboral de los chavales, era cierto, o sea, tenía un correlato en la praxis. El segundo era determinar si una empresa de inserción era la herramienta que necesitábamos. Vale, para responder a la primera de las preguntas, lo que hicimos es un estudio, ¿no? Un estudio basado, no fue ni una muestra especial, sino nos basamos directamente en las memorias de todos los recursos que estaban trabajando con menores en la provincia de Valencia, de los terciarios capuchinos y de la Fundación Amigo. Siempre que nos planteamos la inserción sociolaboral, la inserción por el empleo, pensamos como una segunda alternativa. Siempre para nosotros la primera alternativa educativa en los procesos de los chiquillos es que retomen los procesos de formación normalizados, que vuelvan a la escuela, que retomen los estudios. Esto en general es lo que pretendemos con ellos. O en el caso de chicos ya que tengan muchísimo absentismo, que empiecen casi. Cuando nos planteamos el tema de la inserción por el empleo como alternativa dentro de los proyectos de los muchachos, queríamos ver un perfil. ¿Para qué tipo de chiquillos pensamos que se dirige la inserción por el empleo? Y definimos el perfil que tenéis ahí. Son jóvenes que no tienen una red de apoyo. Los MENA son un ejemplo característico. Durante estos últimos años en la Delegación de Valencia trabajamos muchísimo con menores inmigrantes no acompañados. Estos chiquillos es un claro ejemplo de qué pasa cuando cumplen 18 años. No tienen aquí familia, no tienen una red de apoyo social. ¿Dónde les mandamos cuando cumplen los 18 años? ¿Qué pasa con ellos? O que la red de apoyo que tienen es insolvente. Insolvente puede ser, la estructura sociofamiliar de los chicos puede ser insolvente por varias características, ¿no? Una es la pobreza, no tengan medios materiales para sostener a sus hijos.
Otra es la situación de conflicto. También la violencia filioparental está siendo una de las líneas de trabajo más fuertes para la Fundación en los últimos años. Puede ser que haya muchachos que por el conflicto familiar no puedan volver a su familia una vez que salgan del centro. Los resultados del estudio los intentamos comparar con este perfil para determinar si verdaderamente existían esas necesidades que habíamos pensado. Los principales números del estudio son los que aparecen aquí resumidos. En los centros del estudio, que fueron la Colonia San Vicente, Villar del Arzobispo, Cabañal y el CAM La Salle Amigo de Paterna, atendimos en el año 14 a 317 jóvenes. El 84% por medida judicial y 16% por protección. 317 atendidos es un número muy alto. Estamos hablando de jóvenes que pasan alrededor de un año con nosotros, viviendo con nosotros. Es un porcentaje que debe de suponer un 15%, un 10% de lo atendido en toda la Comunidad Valenciana. Es un número elevado de jóvenes. De ellos, 209 tienen más de 16 años, es decir, están en la edad laboral. Superan los 18, 34 de ellos, es decir, un 10%. En el 40% de los casos de los hogares se demostraba que no tenían capacidad de hacer frente a las necesidades básicas. Esto quiere decir que los hogares eran insolventes, no tenían capacidad de hacer frente económicamente a las necesidades básicas de los hijos. El 42% de los hogares presentaba una situación de empleo precario. En el 20% de los casos, todos los miembros adultos de la familia estaban en paro. 68%, esto ya en el bloque un poco de la formación que estaban haciendo ellos, estaban estudiando enseñanza secundaria obligatoria. El 12%, nada más que el 12%, estaban haciendo algún tipo de formación encaminada hacia el empleo. Solo se habían ejecutado 21 prácticas laborales en estos 317 niños y solo se había realizado un contrato. Las conclusiones que sacamos del estudio es que efectivamente la impresión que teníamos se confirmaba, que existía necesidad de inserción a través del empleo en los jóvenes. Ya veis que los resultados coinciden mucho con el perfil previo que nos habíamos dado de lo que es un joven que tiene necesidad de inserción por el empleo. Hay un grupo en una situación extrema, que ya os digo que son este grupo de jóvenes mayores de 18 años y sin un referente de apoyo social a la salida, fundamentalmente menores inmigrantes no acompañados. Este grupo se atiende en un programa específico que se ha creado transversal a todos los centros, que es el programa de ayuda a la emancipación, que ahora mismo tiene 2 pisos dedicados a mayores de 18 años. Y luego, otra conclusión que sacábamos es que existe una falta de iniciativas en la delegación de la Fundación Amigo acerca de la inserción sociolaboral. También era real la perspectiva que teníamos de que no estábamos trabajando, o al menos de la forma adecuada, en inserción sociolaboral, ya que solo se habían realizado 21 prácticas no laborales y solo se había realizado un contrato de 317 chicos atendidos. Entonces llega la Fundación Amigo, los coge y empezamos el itinerario de inserción. La figura gráfica... La figura gráfica corresponde al viaje de la inserción. Siempre planteamos la inserción sociolaboral como un itinerario, como un viaje. Muy bien, este viaje que lleva la Fundación Amigo con los jóvenes se enfrenta con un problema muy importante que deriva de la crisis actual. Yo, por no extenderme y no agotar el tiempo, deciros que hicimos un estudio de las cifras de la evolución del desempleo juvenil en base a estudios europeos. Ahí está de atrás, sí que la quiero recuperar. Y solo deciros, la cifra es que según la encuesta de población activa, el 67,28% de los jóvenes entre 16 y 19 años que buscan empleo están en situación de paro. Esto lo llevamos a nuestros jóvenes, esto es respecto a la población general. Si lo llevamos a nuestros jóvenes, que están en una situación de mucha menor empleabilidad que los jóvenes normales, pues os podéis imaginar que estaremos hablando de cifras que superan el 80% de desempleo. Entonces, evidentemente, el camino de la inserción hay una brecha y un peligro claro de que fracase.
¿Pueden ser las empresas de inserción un puente hacia el mercado laboral y para que continúe con éxito el viaje que hemos emprendido? Pues vemos a ver. Otra parte del estudio era ver si las empresas de inserción podían ser una herramienta. Las empresas de inserción se regulan en España por la Ley 44 del 2007. 5 minutos, vale, me estoy liando. Vale, deciros que fundamentalmente tampoco quiero extender mucho más por ahí. Las empresas de inserción son empresas, se caracterizan porque tienen un carácter mixto. Es una empresa que compite con las demás empresas en el mercado, es una empresa más. Sin embargo, la ley lo que nos dice es que para ser una empresa de inserción tiene que estar en más de un 50% de las acciones, o en este caso sería una sociedad unipersonal, la que nosotros intentaríamos, en posesión de una empresa sin ánimo de lucro. El objetivo de las empresas de inserción es mixto. Por una es el mercado, es una empresa, y por otra es la creación de empleo. Como herramienta formativa, veis que plantea, hay un tránsito, un aprendizaje, tienen una labor formativa que trata a llevar de la población en riesgo de una situación de desempleo, de no empleabilidad, a una situación de inclusión, de empleo, a través de la propia práctica del empleo. El empleo, en este caso, en las empresas de inserción, es una herramienta de aprendizaje. Los empleados entran para aprender a trabajar como trabajando, ¿vale? El periodo en el que puede permanecer una persona en una empresa de inserción son unos 3 años, en el cual, además de aprender el oficio, con lo cual también se le ayuda con formación, tiene que generar las capacidades y habilidades necesarias para mantener un empleo. Este es un poco la labor pedagógica de las empresas de inserción. En el camino, pues ya os decía antes que una de las cosas que nos extrañaba es dónde quedaban un poco toda la historia del trabajo en inserción sociolaboral, que está íntimamente, que está dentro del ADN de la pedagogía amigoniana. O sea, cuando uno llega a los centros de reforma, yo ahora, ahí está José Miguel, pues llegas a la colonia y vemos cómo están los talleres y vemos las fotos que habéis visto, cómo estaban los talleres y lo que significaban antes los talleres. Entonces, ¿qué ha pasado? Evidentemente, la evolución social ha hecho que los procesos formativos cambien, que se potencie la educación formal, que cambien todo. Sin embargo, también observábamos que existe una gran teorización. Siempre que hablamos de la pedagogía amigoniana, hablamos de los estudios psicológicos, de las escuelas de psicología, del reloj moral, de las fichas de observación. Existe una gran teorización acerca de toda la tradición psicológica de la Fundación, pero no existe esa misma teorización acerca de lo que es la base más sociológica del trabajo en la Fundación Amigo. No existen textos apenas de pedagogos amigonianos que los escriben. Yo he estado buscando y me ha costado encontrarlos. No me da tiempo, 3 minutos. No me da tiempo sí deciros que existe una fuerte base teórica que se centra en experiencias que ya se han estudiado del presidio de San Agustín, pero que derivan de un poco de toda la reforma penitenciaria que viene de la Ilustración, y que nuestros religiosos, incluso Luis Amigo, estuvo en contacto con toda esa reforma penitenciaria, y que justifica la presencia de talleres en los centros y del trabajo como una herramienta hacia la dignificación del preso, en este caso del menor, en los centros de reforma, que justificaba toda esta presencia de talleres. En la actualidad se están realizando en la delegación intentos de hacer proyectos transversales a todos los centros. Uno, el del proyecto de emancipación, ya os lo he comentado. Otro es el proyecto Labora. El proyecto Labora pretende ser un programa que recupere el trabajo en la inserción sociolaboral que se hace en todos los centros. Volver a trabajar como una herramienta esencial la capacitación y la formación para el empleo, sobre todo para estos muchachos que os decíamos que están en una situación especial de necesidad respecto a ellos. Es un trabajo en red que implica a todos los centros, que implica fundamentalmente a los trabajadores sociales de los centros, que se hace para aquellos, como decía, cuya prioridad en los proyectos educativos es la búsqueda de empleo, que se hace desde una capacitación profesional básica. La idea es generar una escuela de formación que compartan todos los centros, incluso que compartan otros centros o personas de fuera, y que dé capacitaciones muy básicas, certificados de profesionalidad que los otorga el SERVEF.
y generar bancos de empresa y en el horizonte una empresa de inserción, o sea, que tengamos nosotros una herramienta propia para generar empleo, pues eso todavía está en el horizonte. El futuro será Fundami, como podéis imaginar, es Fundación Amigó, Sociedad Limitada Unipersonal, que sería la forma jurídica que tendría la empresa. ¿Ese es el futuro del trabajo en inserción? No sé, eso ya veremos. Las posibilidades que nos daría, pues un recurso propio para poder controlar los proyectos de los chavales. O sea, es decir, este está preparado para el empleo, este necesita un empleo, este no lo va a encontrar nunca en una empresa normalizada, pero aquí sí lo puede encontrar y esto va a ser una herramienta de tránsito hasta que podamos colocarle en una empresa normalizada. Poder acceder a la contratación con cláusulas sociales de la administración. Y luego lo del Real Decreto es un nicho de empleo que hemos observado ahora dentro de ciertos sectores laborales que no me da tiempo a explicaros. Las conclusiones, pues no, ya es que no me da tiempo. Deciros que sí que hemos visto que respecto a una empresa de inserción pensamos que todavía no es el momento, que es una herramienta y creemos que en el futuro habrá que hacerlo. Muchas entidades sociales como las nuestras ya las tienen. Y que se dará cuando todo el trabajo en inserción que ahora se está comenzando esté maduro y posibilite que la fundación esté también madura para meterse en un mundo que es ajeno a las entidades sin ánimo de lucro, como es el mundo de la empresa, y que muchas veces nos pilla como con cierta suspicacia y con ciertos temores. Pues siento haberme pasado. Muchas gracias. ¿Dónde estás más cómoda? ¿Aquí o aquí? Yo prefiero el pie, ¿no? Sí, como te guste. ¿Y está cargado el programa? A ver. Sí, clic. Vale. Y cuando te diga pasas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora Isabel Valdizán Valledor, del Hogar Olivo de las Terciarias Capuchinas de Madrid, nos va a presentar su trabajo titulado Los lenguajes de la compasión en la familia amigoniana. Tienes la palabra. Cuando yo le escuchaba a Rafael hablar de esa herramienta, me pareció muy interesante como posibilidad de facilitar el trabajo a nuestros chavales, a nuestros chicos y chicas. Yo decía, ¿qué pinta aquí esta comunicación? El otro día le comentaba también a Arsenio, pues como que lo que vamos a hablar ahora no entraría en el Ministerio de la Economía y el Empleo. Sin embargo, creo que es el trabajo que tenemos que hacer toda la familia amigoniana. Expresar la compasión y ver qué lenguajes de la compasión en nuestra familia, en las hermanas, en los hermanos, en los laicos, tenemos en las raíces de nuestro carisma, estamos viviendo en la actualidad y cuáles serían los desafíos. Muchas de las cosas que vamos a escuchar ya las han repetido porque como estamos casi al final del congreso, pues ya muchas cosas se han dicho. Esto, tanta reflexión que hemos estado reflexionando sobre este tema, pues nos ha dado alegría porque significa que estábamos en la línea de lo que tenía que ser en este momento la compasión y los lenguajes de la misma en nuestra familia. Este congreso pues, nos invita a volver a las raíces, bueno, ya sabemos, ¿no? A volver a los valores de nuestro ser amigoniano, a leer y a revisar la actualidad, que hemos venido haciéndolo en estos días, y también a proyectar el futuro. Y a proyectar el futuro hemos hablado bastante, cómo proyectarlo en clave de compasión, de humanización, construyendo familia en inclusión frente a los desafíos. Hemos hablado mucho de a ver qué constructos tenemos que elaborar, qué cosas tenemos que hacer, y aquí a lo mejor vamos a reflexionar ahora qué corazón tenemos que poner y qué valores tenemos que priorizar. Con ocasión de los 125 años de fundación de los hermanos, sacaron una frasecita que yo la tengo en una cinta roja, ¿verdad?, señalando siempre mi libro de rezar, y decía así: 125 años viviendo, y pusieron una N y una M, compasión. ¿Qué quiere decir? Me pareció muy sugerente, de manera que yo, aunque sea en esa cinta, lo he conservado. Quiere decir que a lo largo de nuestra historia, como familia amigoniana, queremos vivir así,
apasionadamente el qué, la compasión. ¿Y frente a qué? Pues frente a la exclusión y a toda la deshumanización del ser humano, como hemos estado viendo en estos días, especialmente en los niños, en los jóvenes y en la familia. Y creemos que este movimiento profundo de corazón y este sentimiento pedagógico hacia nuestros destinatarios tiene que ponerse en valor como el ánima, como algo, como ese motor que está impulsando, sosteniendo y vigorizando toda nuestra acción educativa y evangelizadora. De modo que lleguemos, como decía esta tarde alguien en la mesa redonda, a considerar que esto no es un trabajo, sino que es la vida misma que la vamos participando a todos los que educamos y estamos evangelizando. Este término de familia amigoniana ha sido acuñado, vamos a decir, recientemente y describe en su conjunto la riqueza del carisma que nos ha sido legado por Luis Amigo. A veces estamos trabajando en instituciones con hermanas y con hermanos y a mí me sorprende pues ir a lo mejor a un colegio y las personas que se incorporan recientemente pues no saben nada de las hermanas. O venimos a un congreso amigoniano y sabemos mucho de los hermanos y las hermanas parece que somos las pequeñas de la casa y que no existimos. Entonces me ha parecido bien traer toda la familia amigoniana porque la verdad que somos legión entre comillas, aunque no parezca. Las hermanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia fundadas en el 85, los religiosos en el 89 y participando de nuestra espiritualidad y de nuestro carisma, los laicos amigonianos con relación a las hermanas y los cooperadores con relación a los hermanos. Creo que en algún momento se han dado números, los religiosos estarán en torno a 300, está aquí el padre Oltra, no sé, más o menos. Las hermanas estamos alrededor de 1200, los cooperadores, pues no sé, miles no sé cuántos, y los laicos amigonianos pues también, igual por 15.000 o por ahí. Pasamos. ¿Dónde estamos esta familia? Hermanas, religiosos, laicos, estamos presentes en 34 países. No está por ahí el padre Marino, dijo que el otro día en 32 países, pues no estamos en 34, porque las hermanas hemos ido ya a Haití hace unos meses y estamos también en Vietnam. Es una iniciativa muy reciente y a lo mejor no tenía el dato, pero ya se lo he dicho. ¿Y qué queremos hacer? Pues queremos hacer realidad este carisma que no es otro que el carisma de la compasión, de la misericordia, como nuestra manera de vivir en la Iglesia y también en este mundo. ¿Pasa? ¿Por qué decimos lenguajes de la compasión y qué entendemos como compasión? Ha sido simpático porque Vicenta, Mestre, sí, María Vicenta, sí, calcó justamente la definición que ya tenemos aquí puesta. Yo os prometo que ya la habíamos puesto, pero la calcó ella, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por compasión? Algunos autores, bueno, creo que en general se entiende compasión como sufrir juntos, identificarse con el sufrimiento del otro, pero además es una palabra más intensa que la empatía porque suma el que yo perciba y comprenda el sufrimiento con el deseo que yo tengo de aliviar, de reducir, de eliminar por completo el sufrimiento y además hacerlo, que es lo que estamos haciendo. O sea, compasivos, no decir pobrecitos, sino ejecutar. Pues bien, este sentimiento profundo del corazón que entraña la compasión lo ponemos en valor cuando practicamos todo esto que estamos diciendo, ¿no? Por los que no cuentan. Las fotos, a lo mejor es muy largo para contar, pero están cogidas a propósito. Esta foto, por ejemplo, es de nuestra casa de Montiel, que es donde nació la congregación, y era un tiempo donde habían hecho una poda muy importante. Está sobre es como una especie de enredadera, pero yo he vuelto en primavera y está mucho mejor. Ya he vuelto hace unos días que hemos estado hay aquí alguien de los colegios de por allá y está súper frondoso, ¿no? Bien, pasando. Bueno, este siglo XXI, ya hemos dicho, lo han reflejado en muchas ocasiones cuando han estado hablando de las ponencias y también esta tarde se ha oído algo así, es el siglo de las nuevas tecnologías, de los avances científicos, pero también de la deshumanización. ¿Y qué tenemos que hacer la familia amigoniana? ¿A qué estamos llamadas? Toda la familia religiosa, religiosos, laicos, pues la llamada es a salir a las periferias de nuestro mundo, para humanizar con pasión y también con compasión, y anunciar la buena noticia del Evangelio. Comentaba con Jens, puede ser, ¿no? El otro día, cuando él hablaba de la experiencia de Alemania, cómo sería que los hermanos en Alemania llegaron y la institución ya no servía allí, sino que era estar con los más pequeños. Por ejemplo, los hermanos, toda la reflexión que han hecho sobre la pedagogía amigoniana, valiosísima, y llegan a un país así, de salida, como dice el Papa, y hay que empezar de otra manera, ¿no?
Por ejemplo, en este momento nosotras las religiosas como familia amigoniana hemos salido muchísimo a otros países, de manera que nos hemos extendido hasta 34. Y a lo mejor hemos hecho menos reflexión sobre pedagogía amigoniana. Esta es una vista de Montiel. Vamos a reflexionar un poco sobre nuestras raíces. Ese es el santuario del siglo pasado. Bueno, pues un primer lenguaje de la compasión en nuestras raíces, como lo expresaba el mismo Luis Amigó, es ese sentimiento profundo de la persona que ve las situaciones, que escucha las necesidades y se siente impulsada, movida creativamente a salir de sí mismo al encuentro del que lo necesita y a ejecutar lo que sea para aliviar. Este es un cuadro que representa un poco la fundación de las hermanas. Luis Amigó en su autobiografía relata cómo el progreso siempre creciente de la tercera orden seglar a él le impulsó creativamente a intentar la fundación de sus dos congregaciones. Si bien primero lo impulsó la nuestra y luego más tarde él mismo en algunas cartas dice que no tenía tiempo de elaborar las constituciones de los hermanos y que tuvieron que pasar pues unos 4 años, pero luego por fin sí. Bueno, recién fundada la congregación de terciarias, como también se ha dicho en algún momento, aconteció una gravísima epidemia de cólera. Esta foto que tenéis ahí está cogida de una página de Historia de la Medicina y ahí cargan con un féretro que está todo ilustrado de esa época, lo podéis mirar en internet. Entonces el padre Luis tiene una frase en sus escritos que dice: movido yo a compasión. ¿Qué pasó? Él se dejó interpelar y le impulsó a dar una respuesta inmediata a esta situación de emergencia social. ¿Cuál es el movimiento? Pues que viendo las situaciones, escuchando las necesidades, es algo que también hacemos ahora. Hemos de sentir dentro de nosotros, eso creo que en la sala en varios momentos se ha recogido, y hemos de dar una respuesta inmediata. Esto es lo mismo. Generando compromisos. El padre Luis contaba en el inicio con 11 religiosas nada más. Nos dice en sus escritos, ahí estas son las obras completas de Luis Amigó, que yo recomiendo que las leáis, porque a veces leemos nada más que a lo mejor lo que tenemos de relatos pedagógicos o de consejos pedagógicos, y nos falta leer lo que él escribió de cartas. Bueno, todas fueron, nos dice que todas se ofrecieron y fueron enviadas 4 para atender a los coléricos, y 3, las más jóvenes, murieron en Masamadre. Él mismo dice, continúa, pasada la epidemia se vio que quedaban niños, muchos, sin amparo, y las causas por haber muerto sus padres. Y nos vuelve a expresar su sentimiento. Movido yo a compasión, se deja afectar, pasa. Y entonces dice, pensé cómo podríamos recogerlo. Y yo os invito a leer el texto de la Fundación de Masamadrel, y hay todo un esquema de discernimiento casi jesuítico. Pero como decíamos, vamos a hacer el constructo de cómo es el discernimiento. Pues vamos al texto de Luis Amigó y aquí lo dice. ¿Qué hizo? Sin pérdida de tiempo, empezó a preguntar a la Madre Ángela, ¿estás dispuesta? ¿Se encontraba débil? Sí, y aquí ya no le he puesto por no alargarme porque ya me estoy alargando y son solo 15 minutos, pero él salió a preguntar a los seglares a ver qué hacían y a ver qué medios tenían que poner. Pasa. Tienes 5 minutos 5 todavía. minutos, termino. Venga, pasa. Bueno, pues de esa forma surgió el primer hogar de menores de las terciarias capuchinas, para proteger, curar, educar a los niños desprotegidos. Y de esta manera también se pone en valor el sentimiento compasivo de Luis Amigó. Pasa. Vemos en el padre Luis, en este inicio, por eso yo os vuelvo a invitar a que leáis los textos, un lenguaje que está lleno de fuerza, de vigor, de compromiso, y además que exige respuestas concretas, y curiosamente va generando compromiso en los demás. Él no se contenta con hacerlo él, sino que genera compromisos. Bueno, es un hombre que se fió de Dios. Hay un texto muy bonito, un librito pequeño que seguro que conocéis, y si no que os lo regalen, del padre Vives, que vive con pasión, con ardor, con entusiasmo, y quiere contagiar a todos esto. ¿Pasa? En la fundación de los hermanos, aparte de otras muchas cosas, pero se destaca algo que yo quería traer hoy aquí y casi brindárselo, ¿no? Y es que el padre Luis destacó en esos orígenes la confianza en la providencia como un lenguaje de la compasión. A él le preguntaron, ¿qué vas a hacer con tus frailes si no tienes nada? Dijo, ¿cómo que te voy a hacer? Confío en la divina providencia. Bueno, este lenguaje de la providencia se une al anterior, y es que lleva consigo un especial atrevimiento, porque compasión no es solamente hacer así con el cuello, sino que implica riesgo, osadía, compromiso, y todo eso se sostiene en la confianza plena y total en Dios, que es fruto de la fe. Pasa.
En esta confianza los hermanos y las hermanas se fueron abriendo camino ante las dificultades, que no fueron pocas. Y yo os vuelvo a invitar a que veáis las que pasaron, las hermanas y los hermanos en los primeros momentos, ¿no? Pusieron su mirada en la realidad, el sufrimiento también ayuda, ¿no? Con ojos nuevos, compasivos, y además otra nota, fueron concretos, sencillos, pero totalmente operativos, hermanas y hermanos. Pasa. Bueno, un recuerdo, simplemente a las hermanas se nos puso bajo el patrocinio de la Sagrada Familia, con nuestro fin, a los hermanos bajo la mirada de Nuestra Señora de los Dolores, y a todos, luego veremos que también a los laicos, nos ha dicho que hemos de ser zagales del Buen Pastor, que significa salir al encuentro. Se nos confía la misión propia del Buen Pastor, que es ir sin miedo. Nos insiste el Padre Luis muchas veces a esto, ser arriesgados, en pos de la oveja que se ha perdido. Y cómo estamos muy en la línea de todo lo que dice el Papa, ¿no? Salir al encuentro de los que están al margen, a las fronteras, para devolverles la dignidad, el retorno, la inclusión. En la actualidad, ¿qué quiere decir vivir hoy apasionadamente la compasión? Pues profundizar y hacer realidad aquellos lenguajes que en las raíces de nuestra familia vigoniana hemos aprendido como valores que hay que afirmar. A mí esto me ha dado mucha alegría porque se ha ido recordando en las distintas ponencias cómo hemos de volver a las raíces, cómo las cosas que estamos haciendo ya los hermanos y las hermanas ya las habían dicho y cómo las hemos de poner de nuevo en valor. Eso también es Montiel, ¿eh? Vamos a señalar algunos. Bueno, el ir por delante, ¿qué supone? Pues salir al encuentro, llamarlos por su nombre, es la pedagogía del Buen Pastor. Se nos llama también a la capacidad de entrega, a la vida de familia, la práctica humanizadora. Salir del centro a la periferia, que esto también lo dice mucho el Papa, devolver la dignidad a los descartados, trabajar por la inclusión, que yo creo que todos los proyectos que tenemos trabajamos por ello. Confiar en la providencia, esto que decíamos de los hermanos, ser atrevidos, arriesgados, la capacidad de riesgo que se nos dice para todos, hermanas, hermanos, laicos, respuesta a situaciones críticas, atentos también a los signos de los tiempos, que eso nos va a permitir dar respuesta a los desafíos. También dejarnos conmover, yo también lo he escuchado estos días a lo largo del Congreso y he visto cómo se han conmovido educadores e incluso los ponentes también. Vivir el fracaso y el dolor, recordemos cómo a los hermanos se les ha puesto bajo el manto de Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Y vivirlo como oportunidad de crecimiento y saber afrontar las dificultades y las situaciones críticas. También eso a nuestros muchachos. Y luego la solidaridad pasa. ¿Qué desafíos? Pues esta sociedad que estamos viviendo no es como la de Luis Amigó, pero sí que podemos sacar del ejemplo de Luis Amigó cómo nosotros tenemos que seguir dando respuestas audaces, creativas, innovadoras, humanizadoras. Lo mismo que decíamos antes, pasa. Algunos retos. Se han hablado también en otros momentos, solo lo citaré, la crisis de valores, las crisis de las grandes instituciones, la trata de las personas, el terrorismo globalizado. He puesto algunos, hay muchos más. Todo ello, ¿qué está perfilando? Pues perfila otra época, otra cultura, otros valores. La imagen que veis detrás está desdibujada, pero salió en la prensa este verano y veis que es un refugiado con su niña arriba, La emergencia social a todos los niveles. Hemos visto caminar niños, niñas, todos queriendo ir hacia Alemania. También tenemos niños aquí, pero se hace cotidiana. Nada más. Por eso yo... Falta una, falta una. La última. La rescato enseguida. Rescátala. Creo que sí. Vale, tengo que pasar todo ahora. No se le va a perder la gracia, de todas maneras, por rescatarla así a mano, ya verás que no. Esta, la siguiente, 35. Esa. Bueno, este es como el broche final, pero brindado para todos, porque si ponemos familia amigoniana nos estamos incluyendo todos de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos seguir haciendo realidad apasionadamente? Pues caminos de compasión, y haciéndolo con el lenguaje propio de la compasión, que son lenguajes de entrega, de osadía, de compromiso. ¿Y para qué? Para que se favorezca siempre el retorno y la vuelta a casa y la inclusión. Y que no nos cansemos, porque dicen que este camino va a durar hasta casi la vida eterna, Sí, donde estés más cómodo, donde quieres ponerte.
Sí, ¿Qué ibas a estar? Te voy diciendo, yo Vale. tengo 8 diapositivas, o sea que no te Vale. Están aquí, yo creo que no me va a hacer falta. Pero... ¿Cómo se, ¿cuál es el proyecto? Levi, ¿cuál es el trabajo? Las actividades, bueno, os pone comunicación. Comunicación sanitaria. Vale. Bueno, pues el último trabajo que presentamos es Levi Corrales Camuñas, del Centro de Acogida de Menores de Fundación Amigo de Alicante. Y lo que nos va a presentar es las actividades escolares como medio para la integración comunitaria. Buenas tardes. Bueno, como bien ha dicho Arsenio, ahora mismo soy psicólogo en el CAN San Gabriel. Llevo ligado a la fundación desde 2009, empecé a trabajar en la colonia San Vicente, posteriormente en el Centro de Acogida de Menores de Buñol, y actualmente estoy en Alicante como psicólogo y educador en el CAN San Gabriel. También, como Isabel, me he preguntado por qué estaba esta comunicación dentro de empleo, pero al escuchar a Rafa me he dado cuenta que parte de la brecha que se abre cuando tienen que buscar ese empleo se empieza desde bien pequeños. Por eso creo que puede tener algo de relación, porque esto va un poquito de esa brecha, ¿no? De intentar que esa brecha no comience ya desde bien pequeños. La justificación de esta comunicación es que creemos que lo que hacemos en San Gabriel es algo distinto por el espacio con el que contamos y también con la población a la que nos dirigimos. Creo que es algo distinto al resto de centros de menores con los que trabaja la Fundación. Bien, para entender un poco por qué esto es así, vamos a contextualizar. Nuestro barrio. Nuestro barrio es San Gabriel. Es un barrio muy tranquilo, al sur de Alicante. Como podéis ver aquí, en la foto de allí, Alicante está todo a la derecha y está compuesto principalmente de casas de un solo piso y urbanizaciones. Pero además cuenta con todo lo que necesitamos para hacer una vida diaria normalizada. Tenemos parques, he puesto el más bonito que tenemos, que es el Palmeral, pero hay más. Tenemos colegios, allí se ve un poco al fondo nuestro edificio. Tenemos instalaciones deportivas, tenemos una parroquia de la cual también hacemos uso, tenemos ambulatorios, tenemos todo lo que necesitamos para hacer una vida diaria en San Gabriel. Y ahora, nuestra casa. Nuestra casa. ¿Cómo es nuestra casa? Pues nuestra casa se compone de la unión entre dos pisos. Es toda una planta y, como podéis comprobar, el comedor es un comedor salón donde pues tenemos lo esencial. Podéis comprobar que esto es la parte del comedor, la que da al salón, lo que sería el salón. Allí es donde montamos el comedor, que lo vamos quitando y poniendo. También podéis ver las habitaciones. Las habitaciones son camas nido. Está la cama recogida mientras ellos juegan. Tienen también ellos sus escritorios para poder hacer los deberes. Tienen su espacio para poder jugar. Podéis comprobar pues, que tienen a su disposición todas las necesidades, tanto de juego como de necesidades básicas que ellos necesitan, de estudio, en general de todo lo que necesita un niño para desarrollarse adecuadamente. Pero sobre todo lo que me gustaría que pudieseis apreciar y que he intentado con estas fotos es ver la familiaridad que se respira en esta casa, porque aquí todo es muy cotidiano, todo es muy familiar, todos los elementos que se ven, allí no está muy grande, pero se ven los cuadros que ellos pintan, los juegos, como podéis, pueden acceder a ellos, y no por eso quiere decir que hagan un mal uso de ellos, sino que pueden tener acceso a ellos, pueden tener acceso para hacer manualidades. Tienen espacios de estudios adecuados, sí, y luego tienen la posibilidad de convivir.
Ellos pueden convivir y pueden relacionarse de una forma muy cotidiana, que es un poco lo que buscamos en San Gabriel, cotidianizar la vivencia que ellos tienen en esta casa, vamos a decir, más que centro. ¿Cuáles son los principales objetivos que nos marcamos en San Gabriel? Pues un objetivo general sería normalizar, y creo que es más adecuado decir cotidianizar, la vivencia de los niños durante la estancia en el San Gabriel a través de actividades extraescolares que les permitan la prevención, socialización y participación con el entorno comunitario, desarrollando sus potencialidades. La habíamos enmarcado en prevención, socialización y participación porque nos parecía muy adecuado a lo que nosotros estábamos realizando. Y lo específico, pues, proporcionarles esos espacios de seguridad y tiempos en los que los niños se integren en la comunidad, adquieran valores, mejoren su autoestima, obtengan recursos por los que canalizar sus emociones, adquieran hábitos de vida saludable, aprendan a utilizar su tiempo libre, desarrollen sus potencialidades y consigan una visión más cercana de lo que ocurre en su entorno. Estos son los objetivos que nos planteamos, uno de los objetivos que nos planteamos cuando los niños llegan a San Gabriel. Concretando en las actividades extraescolares, ¿qué pretendemos con las actividades extraescolares? Pues que ellos tengan una vida como la que tiene su compañero en clase, que se cotidianice esa vida cuando ellos vienen a nuestra casa. ¿Cómo lo hacemos? Pues me ha servido mucho y creo que la comunicación me ha enriquecido estar estos 2 días aquí, porque me he dado cuenta que realmente hacemos lo que la pedagogía amigoniana nos encomienda, nos dice que debemos hacer. Primero, observación. Los niños llegan y los observamos, vemos qué ocurre con ellos, determinamos cuáles son sus necesidades. Y también lo hacemos de forma paciente dentro de los tiempos que tenemos. Los dejamos actuar, participamos de sus juegos, los acompañamos. Y a principio del curso lo que hacemos es seleccionar las actividades que entendemos que van a cubrir sus necesidades. Entonces, principalmente estas actividades se diferencian en estos puntos. Por un lado, el deporte. Entendemos que el deporte es fundamental porque ya a nivel físico es muy bueno, sobre todo pues, para que consigan un peso adecuado, pero también porque entendemos que lo que hacen es relacionarse con otros compañeros, aprender una serie de normas, aprender una serie de valores, pero también empiezan a generar su propia identidad, la identidad de grupo, de sentirse pertenecientes a un grupo. Y también a nivel cognitivo incluso ellos tienen que tomar decisiones. Entonces nos parece que el deporte es esencial y prácticamente todos ellos tienen una actividad deportiva que realizar a lo largo de la semana. El arte, por otro lado, pues también nos gusta potenciar todo lo que es la emoción, y la mejor forma de potenciar la emoción es a través de actividades artísticas. ¿Qué actividades artísticas son a las que podemos acceder? Pues tenemos pintura, tenemos clases de guitarra, tenemos también canto, bueno, una serie de actividades que realizamos a través del barrio. O sea, que nos proporcionan todas estas actividades es la propia comunidad, el entorno comunitario. Religión. También nos parece importante que ellos se enriquezcan espiritualmente. Nosotros trabajamos principalmente con la parroquia cristiana del barrio de San Gabriel, siempre respetando el resto de creencias y las prácticas que realizan otros niños, que en ocasiones pues tenemos niños que practican otra serie de religiones, nosotros respetando, pero con quien colaboramos principalmente es con la parroquia de San Gabriel. También de estudio, nos encontramos con casos de necesidades especiales. Hay niños que tienen necesidades especiales, que necesitan apoyo, acompañamiento. También tenemos un espacio para estos niños, tenemos sitios a los que acudir y con los que nos coordinamos para poder realizar este tipo de actividades. A principio de año lo que realizamos es vemos cuáles de nuestros niños tienen estas necesidades, pedimos la beca del Estado y a través de esa beca lo que conseguimos es que estos niños reciban ese recurso.
Y por último, lo que pretendemos potenciar es el voluntariado. También a través de asociaciones que nos permite el barrio y en esta ocasión también incluso Alicante. Hemos trabajado con la protectora de animales y estamos en proceso de trabajar con el centro de mayores de San Gabriel, que lo tenemos justo enfrente y tenemos ya ganas de empezar a trabajar con ellos. Una vez seleccionadas estas actividades, lo que hacemos son tutorías con los niños. Nosotros tenemos asignados una serie de niños según tutor, aunque esto no siempre tiene por qué ser únicamente el tutor el que le haga la tutoría, sino que es algo más cotidiano. Estás hablando, están jugando en el parque a fútbol, oye, ¿te gustaría jugar a fútbol? ¿Te gustaría pertenecer al equipo? Bueno, es un poco que también se cotidianiza, pero a la vez también, pues si se puede hacer una entrevista un poco más extensa para saber cuáles son las necesidades concretas del niño, pero se tiene muy en cuenta y se individualiza, que es de lo que estábamos hablando también estos días, la necesidad de cada uno de los niños. Posteriormente asignamos las actividades, que es muy costoso porque allí tenemos un cartel en que ya no caben más actividades, tenemos que desdoblarnos, pero nos parece que es muy importante que ellos puedan acceder a este tipo de actividades. Y por último, no nos quedamos ahí, no decimos, creo que no seríamos buenos agroneanos si dijéramos, bueno, pues vale, lo dejo en la actividad y ya por lo menos ese tiempo no estoy con él. No, nos coordinamos y nos preocupamos de que los niños realmente vayan a esa actividad, lo pasen bien, nos coordinamos con los monitores, con entrenadores, para que ellos realmente disfruten de esa experiencia y les pueda llenar y servir en su futuro. Aquí tenéis unos ejemplos. Ahí hemos puesto a la figura de San Gabriel. Si lo veis jugar en el Elche, pues que sepáis que salió de la cantera. Luego, otro de los niños que también cuando ponga alguna exposición en Alicante, ya os lo diremos porque es una maravilla de realmente cómo dibuja. Todos le dijimos, mira, no lo dejes nunca porque realmente tienes un don. Aquí podéis ver, tenemos un párroco bastante pedagógico también, debe ser también un poco amigoniano porque se los lleva, las misas son así, ¿no? Se los pone allí, se los lleva al altar, hacen todos la comunión la hacen juntos, quiero decir que los hace participar en las misas y lo pasan bien. Y aquí, bueno, quería un poco reflejar que no se queda, o sea, que van al teatro, o sea, que esto es una niña que hacía baile y bueno, pues la representación final pues fue en un teatro y podéis ver que hay bastante público. Bueno, no se puede apreciar muy bien, pero un poco ahí os imagináis que hay mucho público y que salió muy bien, porque realmente ocurrió así. Luego pues cosas que no he podido poner aquí, baloncesto, también van a baloncesto y estas son las entidades con las que trabajamos. Este es el Racing de San Gabriel, el Judo de Isabel Fernández, que a través del cole de San Gabriel participan. Luego en el cole del Palmeral tienen sus actividades extraescolares, al igual que en el de San Gabriel. La parroquia de San Gabriel, Mondalúa es el centro psicopedagógico con el que trabajamos con los niños de necesidades especiales, el Instituto del Mare Nostrum. Esta es una asociación que tenemos, una asociación también de espina bífida que nos ayuda también en temas motores, y luego la protectora que os decía de Alicante. Pues sí, seguimos. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué pretendemos con esto? ¿Qué conseguimos? Mayor participación en la vida cotidiana del barrio, mayor socialización entre iguales y adultos. Ellos se relacionan tanto con los iguales como con los adultos, con entrenadores, con padres. Al final van creando una red. Ellos se van creando una red social que luego les va a ayudar en su crecimiento y en su desarrollo. Mayor integración de los niños en la comunidad. Ellos ya empiezan a mí me hace mucha gracia porque cuando llegamos de alguna actividad y están las mujeres tomando el fresco, le dan 2 besos al kiosquero. Y eso, claro, nos llena porque es como que ellos aprenden a socializarse, a crear su red, a aprender que pueden interaccionar con lo que hay a su alrededor. Mejora la autoestima, esto es así. Desarrollo de sus potencialidades.
normalización de la vida diaria, adquisición de hábitos saludables, correcta utilización del tiempo libre, adquisición de valores, recursos por los que canalizar sus emociones, una visión más realista de lo que ocurre en el contexto en el que viven y prevención de conductas delictivas. Si están haciendo esto, no están pensando en hacer algo mal. O sea, si se dedican al deporte, al arte, no tienen por qué estar pensando en delinquir, o nosotros incluso todavía ni nos lo planteamos. Y por último, pues dar las gracias a la Fundación, a los terciarios, a los meganeanos en general por crear estos espacios donde expresar esto que hacemos, que es tan bonito, sobre todo al equipo de San Gabriel, porque realmente estamos muy contentos y creo que trabajamos muy bien. Y sobre todo a ellos, porque son los protagonistas y son los que nos hacen disfrutar de este trabajo que es tan magnífico. Bueno, pues muchas gracias, Levi. Como no nos da tiempo a preguntas, pues pero sabemos que Levi, Isabel y Rafa os acercáis a ellos y seguros que contestan lo que queráis. A las 8, faltan 5 minutos, creo que es en el comedor, en el comedor es la recepción. Muchas gracias.